Cordial saludo, mi nombre es Jenny Angélica Talero Córdoba. En la actualidad curso maestría en gerencia de proyectos en la UNAD. En esta oportunidad vengo a socializar con ustedes el anteproyecto que he realizado como parte del Seminario de Investigación Aplicada 1 y que tiene como título La economía del cuidado en la formulación, planeación, ejecución y dirección de proyectos productivos de mujeres en Colombia. Vamos a iniciar con el planteamiento del problema. Como problema tenemos que no se le da la importancia a la economía del cuidado en la formulación, planeación, ejecución y dirección de proyectos productivos en Colombia. Sus causas: la rama de la economía invisibiliza la economía del cuidado, no es considerada como un factor de desarrollo esas actividades del cuidado como tal. Las actividades del cuidado no son consideradas como trabajo. La división sexual del trabajo, vista desde esa mirada, establece que la mujer es la que cuida y el hombre es el que provee. Se genera una desigualdad económica y existe la restricción a las mujeres de poder contar con sus propios ingresos. Como consecuencias, entonces, tenemos que no existe una remuneración por el trabajo del cuidado, que no se incluye en el sector productivo de la economía, que se encasilla a la mujer como la persona que cuida y que no genera los ingresos, y por las actividades del cuidado es difícil emprender en iniciativas productivas. ¿Por qué? Porque entonces el tiempo que se da a las actividades del cuidado quizás son difíciles de combinar con esos emprendimientos por parte de las mujeres. Creo que es necesario adentrarnos en el tema de la economía del cuidado para poder darle una mirada más profunda a la problemática de esta investigación, y para eso me parece importante mencionar lo que se entiende por la economía del cuidado. El cuidado humano supone tiempos, espacios y relaciones en los que se desarrollan trabajos y actividades que producen bienes y servicios y atención necesarias para la reproducción cotidiana y generacional de la gente y de sus colectividades. Ese es el aporte de la economía del cuidado, y todo el tiempo va en pro de poder aportar a un desarrollo. Sin embargo, ha sido invisibilizada a lo largo de la historia y más aún en la rama de la economía, pues esta no considera que esta actividad del cuidado es una actividad que se enmarque en la lógica del trabajo, es decir, que no es reconocida como un factor de desarrollo por ser una actividad que se realiza dentro del hogar y no en el mercado. Y eso hace que no haga parte del sector productivo de la economía, y eso pues significa que no tiene ningún costo, ¿cierto? Aquí hay una parte muy importante y es hablar del trabajo no remunerado. El trabajo no remunerado pues también está visto como ese inmenso subsidio que las mujeres transfieren a la economía, a la sociedad y a los hombres en particular, porque hablábamos un poco de cuando se encasilla a la mujer como en las actividades del cuidado y al hombre como el que provee. Entonces es eso que aporta la mujer, y entonces hay una dualidad, porque entonces al final la mujer es la que aporta y el hombre no se resiste a no recibirlo, porque al final hace parte de lo que se necesita para poder estar en ese círculo de producción. Vale la pena mencionarles también que como parte de todo este proceso que se empieza a visibilizar en la lógica de la economía del cuidado, hay estadísticas, y quiero en este momento mencionar una que hace el DANE, que tomo como referencia dentro de mi investigación, ya en el texto mismo, y es una encuesta que se llama la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, y allí se ve reflejado en un estudio que hacen, una encuesta que se hace en el 2020, cómo las horas dedicadas a los trabajos del cuidado siguen siendo mayoritariamente para las mujeres. Allí se dice que el 78% es en las mujeres y el 22% esa dedicación de tiempo es en los hombres. Entonces sigue habiendo esa diferencia muy marcada en el que las actividades de cuidado siempre son de ser desarrolladas para las mujeres, o que su carga está más hacia allá. Bueno, de acuerdo a estos razonamientos que hemos venido trabajando con la exposición del problema, pues entonces nos parece importante que la economía del cuidado, reconocer que la economía del cuidado aporta a los proyectos en la formulación, en la planeación, en la ejecución y dirección de proyectos productivos que son desarrollados por mujeres en Colombia. Y realmente, como parte de esta investigación, lo que queremos es tomar como tres
casos de estudio, que más adelante voy a mencionarles y les voy a decir cómo está estructurado eso, para poder visibilizar esto que estamos planteando como problema. También es importante mencionar que aquí también lo que queremos es visibilizar un poco que las mujeres tienen la posibilidad de combinar las actividades del cuidado no remunerado en la formulación, en la planeación, en la ejecución y dirección de los proyectos, y para eso vamos a tener como herramienta importante el PMBOK en su 7ª edición, y cómo dentro de todas esas bases que se propone, esas áreas de conocimiento, también la economía del cuidado puede ser valorada como un área de conocimiento para este trabajo que se propone dentro de la gerencia de proyectos. Vamos ahora con la justificación. La justificación, bueno, hablamos de valorar la importancia de la economía del cuidado en la rama de la gerencia de proyectos, en todo el proceso de la formulación, la planeación, la ejecución y la dirección de proyectos productivos, específicamente de eso, de proyectos productivos de mujeres en Colombia. Los problemas, un poco para mencionarlos, no existe remuneración por el trabajo del cuidado. El cuidado no se incluye en el sector productivo de la economía, que era algo que ya hemos venido hablando. Se encasilla a la mujer como la persona que cuida y que no genera ingresos. Y por las actividades del cuidado es difícil emprender en las iniciativas económicas. Las soluciones, entonces, valorar la remuneración al trabajo del cuidado, reconocer que la economía del cuidado o las actividades del cuidado son un factor que incide directamente en los procesos productivos, en los proyectos como tal. Las mujeres emprenden procesos productivos en los que se valoran las actividades del cuidado y las mujeres generan ingresos a partir de las actividades del cuidado que realizan. Las relaciones de dependencia aquí también son importantes mencionarlas porque quizás aquí también es muy marcado el hecho de que la mujer depende económicamente del hombre y eso genera que esa dependencia no permita poderse mirar de otra manera. Las mujeres encasilladas en las labores del cuidado, la negación del cuidado como contribución real y cuantificable a la vida de las personas y al desarrollo de las naciones, porque al final hay un estudio también que hizo la CEPAL hace poco, en el 2021, donde dice que el aporte de la mujer desde sus formaciones profesionales, pero también dentro de sus actividades y planteándolo dentro de las actividades de la economía, en un alto porcentaje, la economía se mueve por el aporte de las mujeres. Entonces es importante saber que dentro de todo este proceso de la formulación de proyectos, de la gerencia de proyectos, el aporte de las mujeres es importante y además que ya se empieza a visibilizar. Y por eso es importante realizar o diagnosticar más bien por qué ya esto es tan tangible que debe estar incluido en los proyectos productivos, como es el caso de esta investigación. Otro de las, digamos que justificaciones es que la economía del cuidado tiene una incidencia directa en los procesos productivos del país, por los que ya les he comentado. Al final, entonces, como justificación principal, valorar la importancia y el aporte de la economía del cuidado en la formulación, planeación y ejecución, dirección de proyectos, cualquiera que sea su enfoque. En este caso, pues vamos a hablar de proyectos productivos, pero hay proyectos de muchísimas índoles, de muchísimas áreas, donde es importante valorar este aporte. Y hablando de esto, pues es porque toma más relevancia en los proyectos productivos desarrollados por mujeres, porque entonces es allí donde se combinan las dos actividades, tanto las actividades del cuidado como el proyecto productivo en sí que se quiere desarrollar. Hablemos ahora de los objetivos. El objetivo general, identificar la importancia de la economía del cuidado en la formulación, planeación, ejecución y dirección de proyectos productivos de mujeres en Colombia, tomando como punto de referencia el PMBOK 7ª edición. Dentro de los objetivos específicos, realizar un diagnóstico asociado a la economía del cuidado a través de proyectos productivos de mujeres en Colombia, explicar de qué manera la economía del cuidado le aporta al proyecto productivo, identificando las implicaciones para quienes son parte de la formulación, la planeación, la ejecución y dirección del mismo, y desarrollar una propuesta metodológica desde la gerencia de proyectos para identificar el aporte de la economía del cuidado en los proyectos productivos. Aquí realmente la base de estudio son esos proyectos productivos de mujeres
en donde son ellas sobre las cuales recarga siempre la actividad del cuidado, ya por lo que hemos antes mencionado, pero cómo a pesar de eso, esos proyectos productivos pueden salir a flote, pero también hay que revisar cómo esos temas del cuidado hacen parte de, y cómo hay condiciones mínimas que también se necesitan tener en cuenta para que esos proyectos productivos puedan ser exitosos. O quizá también nos pueda llegar a concluir la investigación que no necesariamente tiene que ser exitoso, pero que hay también una valoración de la economía del cuidado que se hace necesario poner ahí sobre la mesa para que sea valorada y que sea desarrollada. Bueno, vamos con el marco de referencia. Bueno, en el marco de referencia tenemos un marco conceptual en el que en ese marco conceptual hemos podido desarrollar de manera preliminar conceptos, diferentes conceptos. En este momento tengo 20 conceptos que ayudan a la contextualización para el desarrollo e importancia del trabajo investigativo. Y voy a señalar algunos y voy a definirlos. El proyecto. Entonces, tenemos como proyecto el esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único. El esfuerzo temporal, que es esfuerzo temporal, pues habla de la naturaleza temporal de los proyectos, que implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos. Pero también es importante mencionar que aunque sea temporal, no significa que necesariamente este proyecto tiene una corta duración. La iniciación del proyecto. Este término habla más de la formulación de proyectos en respuesta a las realidades de los contextos de las organizaciones, de las comunidades y en este caso pues de las mujeres, ¿no? La iniciación de un proyecto productivo pues da razón de dar respuesta quizás a un vacío, a una inexistencia de algún recurso, a la necesidad de responder a una necesidad de una comunidad. Y bueno, pues eso lo vamos viendo en la lógica del estudio que vamos a hacer de los 3 estudios de caso. Las comunidades, pues personas organizadas que las une unas características e intereses comunes. La gerencia de proyectos, que no puede faltar lógicamente porque realmente es la base para esta investigación, pues es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo, que permite a las organizaciones ejecutar proyectos de manera eficaz y eficiente, que es realmente nuestra base para poder llevar a cabo o revisar más bien la eficacia o el éxito de los proyectos productivos de mujeres en Colombia. El trabajo remunerado, conjunto de diversidad de actividades destinadas a la producción de bienes o servicios que realizan las personas para la generación de ingresos de algún tipo, en el que evidentemente las actividades del cuidado quizás no están valoradas en el marco de este término como tal. Y por último, la economía del cuidado, que quiero mencionar aquí, que es una parte de la economía que surge desde la economía feminista y que estudia y hace visible el valor que tiene el trabajo doméstico y el trabajo no remunerado. La idea más importante que desde esta economía feminista se quiere aportar a la economía y a las sociedades en los países es que las actividades del cuidado generan riqueza porque permiten que las demás actividades económicas con las cuales se recibe un pago se puedan realizar. Un poco en la lógica de que si no hay unas condiciones mínimas para que quienes van a realizar otro tipo de actividades y a generar otro tipo de economía o a movilizar la economía, pues no se pudiese dar si no hay unas actividades de cuidado que se hacen previo a y que al final es aporte para que ese resultado se pueda dar. Bueno, dentro del marco teórico, que es nuestra siguiente referencia, aquí hablamos de dedicaciones de tiempos y espacios. Y bueno, cuando hablamos de la economía del cuidado, hablamos del cuidado humano. Es decir, que en ese sentido hay dedicación de tiempos, de espacios, de relaciones, en el que se realizan actividades a través de las cuales se tiene como resultado lo que ya les he venido mencionando, los bienes, los servicios y la atención necesarias para la reproducción cotidiana de las generaciones y de las colectividades.
Esto va ligado al patriarcado. ¿Por qué? Porque hemos creído durante muchas generaciones que son labores únicamente asignadas a las mujeres. Y desde esta mirada, desde el patriarcado, las mujeres se encuentran principalmente recluidas en el hogar y el desempeño de trabajo no remunerado. En cambio, los hombres están en el ámbito de aquellos que proveen, de aquellos que tienen un trabajo remunerado, y entonces es ahí donde viene la diferencia y la no valoración de ese trabajo del cuidado. Bueno, también aquí, dentro de los beneficiarios del trabajo del cuidado, pues sin lugar a duda, es el hombre, pero también es la sociedad misma, como hemos visto, porque finalmente con estos aportes de las economías del cuidado es que se mueve en gran medida la economía en general. Es importante mencionar que como parte del marco teórico y todo lo que se ha venido haciendo desde la economía feminista, pues se ha podido llegar a reconocer el trabajo doméstico como aquel valor fundamental en el desarrollo de la sociedad, y se empieza a darle un protagonismo a las mujeres porque se empieza a reconocer que efectivamente las mujeres necesitan que ese trabajo de la economía del cuidado sea puesto con su reconocimiento, pero también empieza a hacerse incidencia en trabajos que tienen remuneración como tal para empezar a incursionar en toda la economía y en el sector de desarrollo. Esta mirada del trabajo doméstico desde esta perspectiva le da un lugar de protagonismo a las mujeres y permite que estas personas, estas mujeres empiezan a ser personas activas, ejecutoras de sus propias historias, que sean indicadoras de otras clases de culturas, que se valore el trabajo de diferente manera y no solamente desde la mirada desde el patriarcado. Y entonces, esto lo que permite también es que ese trabajo de reproducción en el que está inicialmente encasillada la mujer y las posibilidades de empezar a incursionar en un trabajo productivo empiecen a tener la misma valoración, empiecen a tener la misma importancia, y entonces empiecen a identificar esas dos clases de trabajo que se empiezan a interrelacionar, que tienen características propias y al que se le da el mismo grado de importancia en la reproducción del sistema global, que es un poco lo que queremos también mencionar en la lógica del estudio que vamos a hacer y cómo la economía del cuidado aporta en toda la formulación y en toda la formulación y la ejecución de proyectos desde una mirada de la gerencia de proyectos. Aquí también es importante mencionar un poco todo lo que tiene que ver con la estrategia de análisis de las 3 R's. Y entonces, esto tiene que ver con las formas justas para la distribución de costos y beneficios del trabajo del cuidado. Y se hace a través de estas 3 R's. Entonces, la primera R habla de reconocer, reconocimiento de la naturaleza y representación del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, para lo cual es importante entender su contribución al desarrollo humano, no perdiendo de vista quién lo hace, quién lo realiza y en la medida en que lo hace, ¿cierto? Que es un poco lo que hemos venido conversando frente a que es la mujer la que está encasillada en eso en un alto porcentaje en sus horas diarias de dedicación a estas actividades. La segunda R es redistribuir, redistribución que se debe hacer de las labores del cuidado, tanto en los hogares, hombres y mujeres, para que, y en el trabajo mismo, para así desafiar los estereotipos de género que asocian el cuidado solamente a la feminidad, y en el marco de la sociedad, pues entonces en el Estado, en las familias, en el mercado, en las comunidades. Y la última R, que habla de reducir, la reducción de las cargas de trabajo y atenuar los tiempos asociados al trabajo del cuidado no remunerado. Aquí es importante mencionar nuevamente que este trabajo recae desproporcionadamente a las mujeres, y hay un factor adicional que sumamos aquí, y es que generalmente son a las mujeres con índices de pobreza altos. Bueno, a partir de este marco se pretende equilibrar estas labores del cuidado
en que donde los actores antes mencionados permitan esa realización de actividades en unas condiciones de paridad entre hombres y mujeres al interior de los hogares, pero eso también se traduce al final en el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres, liberando así su tiempo para destinarlo en la realización de otras actividades como de accesos a ingresos propios o incluso actividades de ocio. Entonces, digamos que todo esto que les he venido señalando hace parte de cómo empezar a revisar el tema de que esas actividades del cuidado, de alguna manera encasilladas en lo que hemos venido viendo, no permiten también el desarrollo de esos proyectos productivos de mujeres, es decir, que no les permite el poder iniciar sus propios ingresos y es lo que nos acota dentro de esta investigación. Bueno, aquí es importante mencionar que en el marco de todo esto que les he comentado, bueno, pues entonces dentro de el estudio de la formulación, de la planeación, de la ejecución y dirección de proyectos, es importante reconocer el esfuerzo, ese esfuerzo temporal del que se habla y la economía y cómo las actividades del cuidado hace aporte a estos proyectos. Y es importante valorar dentro de esas 10 áreas de conocimiento que establece el PMBOK como parte de todo el proceso que se debe, digamos que llevar para la ejecución adecuada de un proyecto, pues que se empiece a mirar que la gestión de la economía del cuidado podría ser una nueva área en la cual se tenga que ahondar y que hace parte y que aporta al desarrollo, a la ejecución de los proyectos en sí, que se visibilice el papel de la economía como parte fundamental en esa planificación de los proyectos, porque a través de los tiempos se ha visto que con esta actividad del cuidado, con actividades del cuidado, se generan actividades de consumo y es un aporte al desarrollo como tal. En ese sentido, pues entonces la gerencia de proyectos y la gestión de la economía del cuidado tienen un valor importante y los trabajos del cuidado están representados en actividades implícitas en la ejecución de un proyecto cualquiera que sea su enfoque. En este caso, pues estamos hablando de proyectos productivos, pero muy seguramente en otro tipo de proyectos esa economía del cuidado tiene que ser valorada como parte de. Es importante mencionar que la economía del cuidado hace más visible y tiene prioridad de análisis en todo el proceso de la formulación de los proyectos, en su formulación, en su planeación, en su ejecución y en su dirección, y en los proyectos productivos aún más, ¿sí? Porque con ello lo que se pretende es revisar cómo se combinan las actividades del cuidado y la apuesta que se hace por emprender iniciativas económicas desde las mujeres que les permita tener acceso a recursos propios, hace que exista una valoración objetiva de las condiciones reales y mínimas que se deben considerar para que estos proyectos productivos puedan redundar en la calidad de vida de las mujeres, que les pueda generar ingresos, la combinación única de los productos y servicios que pueden producir, pero también el aporte que les hacen a sus comunidades. Y si les hace un aporte a las comunidades, eso significa que está impactando al desarrollo de su comunidad, pero también del país, porque eso también genera que se vayan mirando nuevas formas de poder desarrollar actividades que impacten y que ayuden al núcleo más cercano de ellas, que es el familiar, la comunidad, y se logre el objetivo que se ha determinado alcanzar dentro de estos proyectos de iniciativas dadas por las mujeres dentro de las iniciativas económicas. Bueno, la metodología. Inicialmente, pues en este anteproyecto, en primera medida lo que se ha evaluado es que es una investigación cualitativa que toma como base el contexto y los estudios de casos para entender el problema. En ese entendimiento lo que se busca también es poder establecer metodología sugerida, que es un poco lo que les hablaba cuando hago énfasis en que se pueda tomar como una nueva área de conocimiento la gestión de la economía del cuidado dentro de todo el proceso de formulación, planeación, ejecución y dirección de proyectos. Esta investigación, definida como cualitativa,
pues es interpretativa y las personas participan activamente en el proceso con el propósito de generar una transformación de la realidad. Por eso, para eso se hace necesario, pues digamos que tener como parte de los insumos las notas de campo, las transcripciones, las descripciones, las interpretaciones y los hallazgos. El enfoque que se tiene dentro de esta investigación, pues son 3 estudios de caso para hacerlo triangular, de proyectos productivos de mujeres en Colombia, y las dimensiones de análisis son el tipo de proyecto productivo, lo exitoso o no del proyecto productivo, lo sostenible que puede ser el proyecto productivo y los métodos de recolección de la información. Eso es como parte de lo que de manera preliminar se ha establecido para esta investigación. Por último, hablamos del cronograma y del presupuesto que ha sido trabajado en una herramienta que se llama Project Libre y que hace énfasis en 7 fases dentro de todo este proceso de investigación. La primera fase habla de la revisión bibliográfica, lectura y comparación de bibliografía seleccionada. La segunda fase habla de la selección de organizaciones de mujeres de proyectos productivos. Y en esta fase se establece trabajos de campo. Entonces se hacen 3 viajes a cada una de esas organizaciones de mujeres para hacer entrevistas, para conocer como todos los proyectos, para conocer el contexto bajo los cuales se realiza. Y entonces allí hay, digamos que, trabajo de campo donde como insumo principal se tienen las entrevistas hechas a cada una de las organizaciones. La tercera fase, la transcripción de entrevistas, la revisión de entrevistas, el análisis de las entrevistas. Aquí, pues ya, digamos que en las otras fases, en la primera y en la segunda, estoy involucrada directamente yo como investigadora, pero en esta tercera fase sí he valorado la necesidad de tener personas que me ayuden con la transcripción de las entrevistas. En la cuarta fase, pues ya empezamos como con toda la estructuración de los capítulos de la investigación, el primer capítulo como cuarta fase y como cuarta, quinta y sexta fase está la construcción de los 3 capítulos. Como las actividades a desarrollar en cada fase está la estructuración del capítulo, la revisión bibliográfica, la realización del capítulo, la revisión, la retroalimentación y la obtención del documento final. Y así para cada una de las fases. Y como última fase está la sustentación de la investigación al comité de grado de la UNAM. Aquí he resumido como el presupuesto, hablando de las fases. Entonces el costo total del presupuesto en este anteproyecto está valorado en 12.208.000 pesos. La primera fase, que como les mencionaba, era la revisión bibliográfica y lectura de esa bibliografía, tiene un costo de 1.554.000. La segunda fase, que son todas las actividades y trabajos de campo, 4.648.000, que son los viajes como tal. La tercera fase, que son la transcripción de las entrevistas, la revisión y el análisis, tiene un costo de 686.000. La cuarta, la quinta y la sexta fase, que son la estructura de cada uno de los capítulos. Bueno, en la cuarta fase 1.624.000, en la quinta fase 1.708.000 y en la sexta fase 1.988.000. Esto ha sido como parte del presupuesto, como les digo, preliminar establecido para esta investigación. Y como último, pues quiero mencionar parte de los documentos que han sido fuente para la redacción de esta investigación, en el que está qué es la economía del cuidado, cambiar la economía para cambiar la vida, de Acosta y Martínez. Otro que me parece importante mencionar es un poco el cuidado como eje vertebrador de la nueva economía. Sin lugar a dudas tenemos también el PENBOK en su 7ª edición, la guía de fundamentos para la dirección de proyectos. Y bueno, digamos que esa es la bibliografía consultada como parte de este primer desarrollo de anteproyecto para la investigación que les he socializado. Yo les agradezco mucho su atención y bueno, espero poder encontrarnos en otra oportunidad, abierta a cualquier clase de inquietud, de duda que se pueda presentar, y cualquier, pues digamos, la retroalimentación siempre va a ser bienvenida. Y bueno, hemos empezado como con
construcción primera, con miras en poderlo ir perfeccionando para poder tener un buen producto de consulta más adelante por cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y en otra oportunidad nos volveremos a ver.